Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerte personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegaras a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Yeshua, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la ley de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana, la escuela dominical, y los viernes a las 7:15 de la tarde, nuestro culto de Shabbat. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas, 77503. Para mayores informes, comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera.
Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Huk. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Dispuesto este día a entregarme, Señor. De santidad llena mi vida, hazme grato a ti, Señor, que pueda ser santificado a ti, Señor. Que observe todo el mundo entero, que el honor es para ti, Señor, y que puedan ser santificados a ti, Señor. De santidad llena mi vida, hazme grato a ti, Señor, que pueda agradarte de corazón. Santidad, Jehová, en vida,
vuelva su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les saluda el hermano Alfredo Uc y una vez más estamos aquí listos como cada martes para transmitir el programa La Verdad que te hace libre. Estamos muy contentos, hermanos, porque una vez más aquí podemos transmitir. La semana pasada tuvimos algún contratiempo por el cual no se pudo transmitir el programa, pero gracias a Dios estamos listos una vez más, estamos listos para el programa de este martes. Y bueno, muchas gracias hermanas y hermanos que nos escuchan desde donde quiera que nos escuchan. Les damos gracias por estar con nosotros, si está por Facebook o por YouTube o por algún otro medio. Gracias por escucharnos. Y bueno, estamos aquí listos, aquí por la noche en el país de Tailandia. Estamos listos transmitiendo el programa La Verdad que te hace libre. Y bueno, recordamos, el propósito de este programa es simple y sencillamente enseñar la palabra de Dios, la que Él nos ha dejado, las Escrituras, la Biblia, para poder tener la libertad que nos promete Dios a través de su palabra. Y bueno, en este día estamos muy contentos porque una vez más, como dijimos, no pudimos estar el martes pasado, pero el día de hoy estamos listos y les invitamos, hermanos, que
si usted quiere mandarnos un mensaje, estaríamos muy contentos de recibirlo. Si usted quiere mandarnos un saludo, si usted quiere mandar simplemente un mensaje para decir de dónde nos escucha, o una petición de oración, alguna pregunta que usted tenga, y con mucho gusto estamos recibiendo sus mensajes. El hermano Gerardo, como cada martes, él leería sus mensajes y él está dispuesto, ¿verdad?, a tomar ese tiempo para leerlos. Y bueno, sería de mucha bendición. Si usted tiene una petición de oración, podemos orar por usted. Igualmente, si usted quiere mandar un saludo, pues bueno, les daremos sus saludos desde aquí, desde donde estamos. Y bueno, amados hermanos, gracias una vez más. En verdad que extrañamos el martes pasado el programa, y bueno, ahorita gracias a Dios estamos aquí una vez más listos para transmitir. Y bueno, vamos a empezar este tiempo, y mientras estamos empezando, les invitamos una vez más, si usted quiere mandar un mensaje, estamos, pues todavía tenemos el tiempo suficiente para poder tener leer ese mensaje, o a poder verlo, ¿verdad?, antes de terminar. Y bueno, mientras estamos empezando se puede hacer esto. Y bueno, pues queremos el día de hoy, ¿verdad?, hablar acerca de un salmo, como lo hemos estado haciendo por algunas semanas. Vamos a hacerlo igualmente el día de hoy. Y bueno, hemos estado hablando en estas semanas acerca de los salmos, ¿verdad? Hemos hablado acerca de salmos, diferentes salmos, y salmos que algunos tienen enfoques mesiánicos. Me refiero acerca de profecías acerca del Mesías. Otros hablan tal vez profecía, o nos dan una sombra acerca de las cosas que vienen, el reino milenial, la vida eterna. Y bueno, hemos estado viendo algunos salmos, ¿verdad?, que nos dan igualmente enseñanzas para nuestra vida personal, para nuestra vida de hoy en día, pero nos traen, ¿verdad?, la palabra de Dios, lo que va a suceder igualmente en tiempos futuros, las promesas que estamos esperando. Estamos esperando el cumplimiento de esas promesas, y bueno, estamos estudiando en estas cosas en estas semanas. Y bueno, hemos hablado, ¿verdad? Hemos hablado del Salmo número 2. Podemos mirar una sombra acerca del Mesías en el Salmo número 2. Hemos hablado del Salmo 40 y hemos hablado acerca eso fue la semana pasada. No terminamos el capítulo, pero estuvimos hablando un poco de él, acerca del Salmo 40, que nos habla de la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, y nos habla del nuevo pacto igualmente, en relación a nuestra vida hoy en día y en relación al tiempo milenial, ¿verdad? Hemos hablado también, del Salmo 47, que nos habla igualmente de cómo es, un poco de cómo será, cómo es, ¿verdad?, este reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla acerca de estas cosas, ¿verdad? Podemos mirar y regocijarnos, ¿verdad? Y esto puede también retar nuestras vidas para examinarnos y ver cómo estamos. Hemos visto igualmente el Salmo 67, un llamado a las naciones. Igualmente muy interesante lo que podemos mirar. Vemos el Salmo 111, igual hemos visto, ¿verdad? Y hemos visto, bueno, estos salmos, y el día de hoy vamos a ver el Salmo 72. Y quiero empezar, ¿verdad?, recordando a un versículo en Juan capítulo 5, versículo 39. Y esto es lo que dijo, ¿verdad?, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Él nos dijo, ¿verdad?, en Juan 5:39, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? Y estamos empezando con esto, y ahorita vamos a tocar este versículo, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el Salmo 72, ¿verdad? Y vamos a leer unos cuantos versículos y luego regresamos a Juan capítulo 5. Antes de continuar, hermanos y hermanas, les invito a que tomemos un tiempo para orar a nuestro Padre, para pedirle su dirección y su ayuda. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día, esta maravillosa oportunidad que tú nos das de estar en esta tierra, estar con tal vez seres queridos que todavía están con nosotros, estar todavía con la oportunidad de servirte hoy, de tener respiración y poder estar aquí tratando de hacer algo para tu honra y tu gloria, para tu reino. Gracias porque todavía tenemos la oportunidad,
de obrar mientras esperamos tu venida. Ayúdanos en este momento para poder aprender más acerca de tu palabra y poder tener este capítulo, este salmo que estaremos estudiando, tenerlo en nuestro corazón y que esta sea una verdad que nos haga libres, que haya algo que podamos recibir el día de hoy, que nos dé libertad en cierta área de nuestra vida. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos el Salmo 72 y vamos a ver el versículo número 1 al 4 primeramente. Es un salmo que tiene 20 versículos y creo que no vamos a poder ver todos, pero vamos a empezar con los primeros 4 versículos y este salmo dice así: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y bueno, vamos a empezar recordando lo que hace un momento leímos, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan. Podemos leer el libro de Juan, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy importante cuando leemos la Biblia que veamos, ¿verdad?, a quién está diciendo esto y bajo qué contexto se está diciendo esto. Muchas veces, por ejemplo, nos negamos, por ejemplo, a ciertas porciones de la Biblia porque decimos, bueno, es que esto no es para mí, porque dice para quién es. Por ejemplo, a veces decimos, es que esto es para los judíos, es que esto es para esto y es para los otros, ¿verdad? Y a veces podemos tener estas maneras de pensar, ¿verdad? Pero si vemos en la Biblia, podemos ver, bueno, la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, la carta a los Romanos. ¿Para quién fue esas cartas? Podemos ver, por ejemplo, el Evangelio, ¿verdad? Las palabras, los libros de la Biblia escritos por Lucas, ¿verdad? Y vemos otras cosas. Por ejemplo, Juan 8:32, a Jesús diciéndole a los judíos que habían creído en él, que ellos, si ellos conocen la verdad les va a traer libertad. Y podemos encontrar muchos versículos literalmente adjudicados, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, es que esto no es para mí. Por ejemplo, ¿cuántas veces usamos escudriñar las Escrituras? Pero esta cita fue dicha hacia los fariseos. Ahora, no quiere decir que porque fue hecho a los fariseos no podemos tomarla. E igualmente muchas cosas, ¿verdad?, de la Biblia, cuando leemos que fue a los romanos, los gálatas, e incluso cuando habla Dios a su pueblo Israel, muchas veces, ¿verdad?, sabiendo que no hay una teología de reemplazo. Pero podríamos decir, bueno, es que esto no es para nosotros. Pero recordamos que la Biblia nos enseña que Dios no tiene dos pueblos, no tiene dos naciones, no tiene dos novias, sino un solo pueblo. Y la Biblia dice que Dios siempre ha querido hacer de dos pueblos un solo pueblo, y Él lo muestra desde el principio de la Biblia. Podemos mirar esto. Entonces, vemos este pasaje, por ejemplo, y bueno, vamos a recordar que lo está diciendo a los fariseos: escudriñen las Escrituras. Ahora, ¿quiere decir que no soy fariseo? Bueno, entonces no es para mí. Claro que no. Podemos y debemos escudriñar las Escrituras. Pero hablando del contexto, ¿verdad? Primeramente, a los fariseos les dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Él dice este pasaje y les recuerda a ellos que esas Escrituras que ellos tienen y que nosotros también tenemos, que son palabra de Dios, que son eternas, esas Escrituras, dice que en ellas está la vida eterna. Es lo que dice la Biblia. Y esas Escrituras dan testimonio de el Mesías, dan testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, vemos este pasaje y el Señor nos está explicando, ¿verdad?, que en las Escrituras podemos encontrar la vida eterna y podemos encontrar el testimonio de Él. Y bueno, realmente más que nada más fariseos, ¿verdad?, a los judíos se les está diciendo este pasaje, pero miramos esto, ¿verdad?, que nos da una hermosa enseñanza, que en las Escrituras, ¿verdad?, y hablamos, obviamente entendemos, y el Señor lo está diciendo, y Él estaba hablando a personas en ese momento, Él está hablando acerca de las Escrituras que ellos habían recibido,
la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios dio a su pueblo la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Dios. Dios dio a su pueblo los salmos, ¿verdad? Dios dio a su pueblo los profetas. Y tenían el Tanaj, ¿verdad? O el Antiguo Testamento, como es conocido hoy en día. Y esas son las escrituras que el Señor les mencionó. Y Él les dice, escudriñenlas, ahí está el testimonio de mí. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que las mismas escrituras que se recibieron aún antes de Cristo son testimonio de Él, nos hablan acerca de Él. Qué interesante, de verdad, qué hermoso cuando leemos, por ejemplo, la Torá o la ley de Dios y leemos Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y encontramos tantas cosas que son sombras de Cristo, que nos dan un testimonio acerca del Mesías, de quién es Él, de cómo obra, de su vida, y nos hablan acerca de su carácter, incluso desde antes, ¿verdad? Que se haya podido ver en la tierra cuando vino a morir por nuestros pecados. Entonces es un hermoso testimonio y es una de las cosas, por ejemplo, que tenemos que recordar. Es por eso, hermanos, que el Antiguo y Nuevo Testamento deben de estar de la mano. No debemos de hacer o de crear, ¿verdad? Divisiones, separaciones, contradicciones entre la misma palabra de Dios. Recordamos que antes de recibir el Nuevo Testamento se recibió el Antiguo Testamento o el Tanaj o la Biblia, las Escrituras, se recibieron desde antes. Entonces tenemos un solo libro y nunca tomamos el fin del libro para entender el principio del libro, ni el principio del libro quitando el fin del libro. Tenemos un libro completo y queremos entenderlo, tenemos que empezar desde el principio e ir hasta el fin. Entonces, no podemos tener contradicciones. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dicho, estas escrituras dan testimonio de mí. Entonces podemos aprender quién es el Mesías, cómo es el Mesías, ¿verdad? Hoy en día podemos encontrar mucha gente que podría decir, ¿verdad? Que Jesús o Yeshua, su nombre en hebreo, no es el Mesías. ¿Por qué? Por ciertas cosas, ¿verdad? Pero una vez más, si escudriñamos las escrituras, ¿verdad? Podemos encontrar el testimonio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay quienes podrían decir, ¿verdad? Que en esas escrituras mismas, ¿verdad? Quienes tal vez no creen que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, ellos podrían hablar, no, Él no es el Mesías, pero podemos encontrar ese testimonio en las mismas escrituras, en las escrituras que ellos tenían, a quienes les fue dicho esto, ¿verdad? En ese tiempo, y ahora nosotros mismos podemos tomar este pasaje como una hermosa enseñanza y podemos recordar que en esas escrituras tenemos el testimonio de Él. Y en esas escrituras podemos encontrar la vida eterna, la misma vida eterna que siempre el Padre nos ha ofrecido, el mismo camino de salvación que el Padre ha ofrecido, pero la podemos encontrar en las escrituras. Y es algo muy hermoso cuando leemos, por ejemplo, los Salmos y encontramos estas escrituras que ellos tenían, los judíos tenían aún en ese tiempo, que nos hablan acerca de Él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, en el principio encontramos el fundamento. Qué interesante cuando estudiamos, por ejemplo, Génesis 1:1, y miramos el hebreo pictográfico, el hebreo paleo, desde el principio, desde la primera palabra, podemos encontrar el mensaje de salvación, el fundamento del Mesías. Qué interesante cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis, que nos dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Ese sacrificio, esa promesa estaba dada, estaba hecha, ese sacrificio, ese Cordero de Pésaco, de Pascua, estaba listo por el Padre desde el principio. Entonces, qué interesante, ¿verdad?, que podemos encontrar en las Escrituras esto. Y cuando leemos, por ejemplo, este Salmo, podemos encontrar muchas maravillas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver lo primero que nos enseñan estos 4 versículos que leímos. Nos enseña primero, ¿verdad?, acerca de un rey. Y tal vez si usted investiga un poco acerca de este salmo, usted va a encontrar tal vez que hay una referencia, ¿verdad? Este salmo fue posiblemente escrito para Salomón o fue una oración por Salomón, ¿verdad? Es igualmente una sombra de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque nos habla incluso de cosas que Salomón nunca pudo haber realizado, cosas que no sucedieron realmente en la vida de Salomón, pero que se cumplen
en la vida de Cristo. Ahora, tengamos esto en mente, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña, ¿verdad? Vemos cosas y leemos cosas que han tenido su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Ahora, eso no significa, ¿verdad?, que una vez que ha sido cumplido en el Señor Jesucristo, que estas cosas no tienen validez. Por ejemplo, leemos el Salmo 72 y vemos que esto, ¿verdad?, tiene en parte cumplimiento en Cristo en su primera venida y tendrá cumplimiento en su segunda venida. Pero no quiere decir que porque Cristo significa el Salmo 72, bueno, entonces ya no necesito el Salmo 72 porque ya está cumplido. No podríamos decir esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos quitar, no podemos añadir a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que su palabra es eterna. Entonces, las cosas que el Señor Jesús ha cumplido, no quiere decir, bueno, que esto tiramos a la basura las cosas que han sucedido. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del bautismo, ¿verdad? Sabemos que es una ordenanza. Como, por ejemplo, cuando hablamos con la gente y le decimos, bueno, el bautismo es una ordenanza. ¿Qué significa? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, cuando vamos a bautizar, les decimos que es un símbolo de algo que ya está cumplido. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, como ya está cumplido, bueno, entonces no lo necesito, ¿verdad? Pero recordamos que muchas cosas que están cumplidas las hacemos primeramente porque son mandamientos y segundo, porque nos recuerdan acontecimientos que el Señor Jesucristo ha cumplido. Por ejemplo, en lo personal, yo celebro la Pascua, ¿verdad? ¿Y qué celebra la Pascua? Bueno, celebramos que Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Ahora, ¿por qué celebramos si ya está cumplido? Bueno, porque estamos conmemorando a Cristo como nuestra Pascua. Entonces, el hecho de que eso sea lo que ha estado cumplido, ¿verdad? O que ha tenido un cumplimiento profético, en cierta manera, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque es un mandamiento. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque es algo, ¿verdad?, que nos recuerda, estamos conmemorando algo que Él ha hecho por nosotros. Y hay muchas cosas más, ¿verdad?, que podemos mencionar acerca de esto, pero recordamos, estas cosas han sido cumplidas en Cristo, ¿verdad? Y tenemos que tomarlas, ¿verdad?, seguirlas tomando como ejemplo para nuestra vida y como buenas enseñanzas de Dios, porque su palabra es eterna. Entonces nos enseña primero este salmo, ¿verdad?, que Él juzgará a su pueblo justamente. Y yo creo que es algo que ha empezado a tener cumplimiento y que tendrá su cumplimiento todavía, aún en su totalidad, en el futuro, ¿verdad? Nos habla que traerá paz, ¿verdad? Dice que traerá paz a ellos, ¿verdad? ¿A quién? A su pueblo. Y también nos dice que Él salvará y que Él aplastará a los malos, ¿verdad? De una manera diferente, tal vez lo dice, aplastará al opresor, dice. Entonces, primeramente estamos viendo, ¿verdad?, una parte muy, tal vez sencilla, que podría ser aplicada tal vez a un rey terrenal, a un rey tal vez sí como Salomón, como a quien fue dedicado, ¿verdad? Pero realmente empezamos a ver ciertos puntos, ¿verdad?, muy interesantes que nos hacen una referencia a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? Primeramente nos dice que Él va a juzgar, justamente, y sabemos que su reinado, el reinado del Señor Jesucristo, será justo en el tiempo de su segunda venida, que Él traerá paz, como dice este pasaje, y también Él salvará a su pueblo. E igualmente, ¿verdad?, Él aplastará o traerá, ¿verdad?, castigo para los malos, y sabemos que esto igualmente va a suceder. Recordamos que la segunda venida de Cristo es una venida de un periodo milenial, un tiempo de 1000 años, para reinar, según dice Isaías, con sus reglas, con su ley, y que reinará con justicia porque sus mandamientos son justos. Recordamos que sus mandamientos, su voluntad, su camino, su plan, su idea, su mente, su corazón, es lo que trae paz a su pueblo. No relacionamos la paz como creyentes con algo que realmente es lo que simplemente a mí me gusta hacer, lo que a mí me calma, me trae relajamiento. No, recordamos que la paz, bajo el concepto divino de la palabra de Dios, ¿verdad?, tiene un significado, es algo que está establecido por Dios. Y alguien que ama a Dios, alguien que sigue a Dios, obviamente, ¿verdad?, entenderá que la paz que Dios puede dar es la única paz que nos puede llenar, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante, ¿verdad?, cómo Él nos habla acerca de que Él traerá paz. Y es algo que debería literalmente estar sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad? Sabemos que en su plenitud esto sucederá
en el tiempo futuro, en el tiempo milenial, pero recordamos que desde hoy en día, si nosotros hemos venido a la fe, ¿verdad? Mediante un corazón rendido a Él, hemos creído que Él es el único Salvador, que Él es quien puede perdonar nuestros pecados. Entonces recordamos que Él nos ha dado o Él quiere darnos su paz. Recordamos lo que dice Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces nos habla acerca de la paz, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando escuchamos la paz? Bueno, la paz, ¿verdad? El concepto del mundo de la paz, ponen su mano en símbolo de la paz, y la paz es todos de la mano y todos cantando y todos nos respetamos y es un mundo feliz. Ese es el concepto mundano de la paz. Y esa es la idea que muchas veces tenemos. La paz es ya todo está bien, todos nos llevamos bien y todo eso. Pero realmente, ¿qué paz es la que Él está diciendo aquí? La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón y tenga miedo. Este pasaje, ¿verdad? Nos recuerda, primeramente, pues sí, que la paz de Dios en tiempos difíciles, su consuelo, su calma, nos puede llenar en tiempos difíciles. Esa paz que va a reinar en su totalidad en el tiempo milenial, pero la tenemos desde ahora y podemos ejercer, podemos tomar uso de ella aún desde este momento. En tiempos de dificultad, en tiempos de necesidad, podemos venir a Él y podemos tener su paz porque Él nos las ha dado no como el mundo la da. Pero es bien interesante, hermanos, porque este pasaje, más que de los problemas, habla acerca de guardar sus mandamientos. Si usted lee el pasaje, le invito a que usted lo lea, Juan 14:27, antes de esto, él está hablando de la Biblia en el contexto de obedecer sus mandamientos. Entonces, Dios nos dice, si tú te sometes a mis mandamientos, vas a tener mi paz. Yo te dejo mi paz, yo te voy a dar mi paz. Y recuerde que algo que Él nos ha dado es su palabra. Mediante su palabra podemos encontrar la paz. Él nos enseña, ¿verdad?, que mediante sus mandamientos podemos encontrar la paz. Mediante sus promesas, mediante sus palabras podemos encontrar la paz. Y esto nos recuerda a la Biblia, lo que nos enseña que mucha paz hay para quienes aman su ley. Si usted es alguien que ama su palabra, que ama su ley, la Biblia dice que hay paz para usted. Es una hermosa conexión que el Señor Jesús hace, ¿verdad? La paz viene a rendirse a sus reglas. Mire, hermano y hermana que me escucha, nunca tendremos una paz total mientras nosotros no nos rindamos a sus mandamientos, a sus palabras, a su voluntad, al camino que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo quiera lograr, que va a traer paz a mi vida, cuando yo logre comprar ese carro o tener esto que yo deseo. No se trata de eso. Se trata de rendirnos a Él y entrar a su camino y someternos a sus palabras, y entonces podemos encontrar esa paz cuando lo hacemos con un corazón rendido. Entonces regresamos al Salmo 72, recordando lo que Él ha dicho antes, que Él va a reinar y que Él va a dar paz, que Él va a traer esa paz mediante sus mandamientos, como dice la Biblia en el libro de Isaías, porque de Sión saldrá la ley y la palabra de Dios va a salir desde el monte donde Él esté reinando. Vamos a ser gobernados bajo sus mandamientos y esto traerá paz. ¿Por qué? Porque ahora Él será quien gobierne, Él será quien nos enseñe, como dice la Biblia acerca del nuevo pacto, nos enseñará sus caminos. Esos caminos que Él ha establecido, de los cuales el mundo no ha podido someternos, a los cuales, como dice Romanos, no hemos podido someternos en su totalidad. ¿Por qué? Porque estamos en la carne todavía y estamos esperando la promesa de un cuerpo celestial y llegará ese día, ¿verdad? Pero mientras tanto estamos buscando su paz, estamos buscando hacer lo que Él nos ha pedido para poder encontrar la paz que Él tiene para nosotros. Recordando sus promesas, recordando sus palabras, recordando quién es Él para nosotros y recordando que su voluntad es antes que cualquier otra cosa y debemos someternos a ella. Versículos 5, 6 y 7 de este salmo dice: temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia
y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Entonces, qué interesante ahora, ¿verdad? Porque si está hablando acerca de Salomón, si es como los comentarios acerca de este salmo indican, pero ahora nos habla acerca de que su reinado va a ser hasta que, mientras dure el sol y la luna, y luego dice hasta que no haya luna. Entonces nos habla de un rey que está reinando aún más allá de lo que podemos conocer de este mundo, aún más allá de lo que podemos entender como seres humanos, lo que rige este mundo, las leyes de la física que Dios ha puesto en el mundo, todo lo que Dios permite que suceda día a día, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que Él ha creado, el reloj de Dios, ¿verdad? Que está avanzando. Vemos que Dios habla acerca del reinado de este rey que va más allá de eso. Y dice que habrá temor de los pueblos hacia Él para siempre. Pero nos habla que habrá paz hasta que no haya luna. Y esto nos recuerda, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando, verdad? Que es una sombra profética acerca del Mesías. Nos habla de quienes estén bajo su reinado. Temerán a Él. Y eso será desde que dure el sol, la luna, y aún más allá de eso, hasta que no exista. Y esto nos recuerda Apocalipsis 21-23, que dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Y habla acerca de la ciudad. Ni de sol ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué interesante, porque nos recuerda, ¿verdad?, este salmo, Apocalipsis, cuando nos habla de que esa ciudad donde estará reinando nuestro Mesías es una ciudad que no necesita sol ni necesita luna, porque Dios la iluminará y el Cordero, el Señor Jesucristo, es su lumbrera. Entonces, este reinado del cual está hablando el Salmo 72 no es más que el reinado de nuestro Dios y del Cordero, el Señor Jesucristo. Y nos habla, ¿verdad?, que es un reinado que tendrá paz hasta el fin de los tiempos. Nos está dando palabras proféticas sobre el reinado futuro del Mesías, donde las cosas serán diferentes. Ya no habrá necesidad de las cosas que tenemos hoy en día. Nos habla de la eternidad de su reinado, de su justicia y de su moral. Nos habla de su amor. Nos habla de su misericordia para aquellos que somos pecadores, hablando del tiempo futuro, cuando estemos allí, que fuimos pecadores, pero que por la misericordia y por ese Cordero que fue inmolado, podemos tener parte en la ciudad que no necesita sol y luna, y deberíamos de estar regocijándonos de recordar las promesas del Padre para nosotros como pecadores. Pero podemos, hermanos, recordar que si estamos esperando estas cosas, podríamos empezar a vivir así desde ahora. Para quienes hemos creído, eso debería haber empezado desde un principio, desde que creímos. Debemos de vivir bajo esa paz, bajo esas reglas que nos traen paz a su vida, porque ya estamos, ¿verdad?, del otro lado, lo podemos decir de esa manera, si hemos creído, hemos recibido la promesa de la vida eterna y estamos del otro lado. Entonces debemos de empezar a vivir como ese tiempo, ¿verdad? Empezar a vivir como la eternidad. Empezar a buscar primero el reino de Dios, buscar sus mandamientos que nos traen paz, recordar sus promesas y empezar a vivir una vida que es similar a ese tiempo. Recuerda, hermano y hermana, que el libro de Isaías, ¿verdad?, nos habla mucho acerca de cómo será ese tiempo. Y vamos a verlo en un momentito más. Dice el versículo 8, 9, 10 y 11 del Salmo. Vamos a continuar leyendo. Dice: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. La pregunta es, ¿esto pasó con Salomón? Yo creo que no. Pero esto sí va a suceder con el rey del cual se está hablando, el Señor Jesucristo. Ahora nos habla del dominio mundial de la tierra, nos habla de adoración de las naciones y nos habla del servicio de las naciones hacia el rey.
Dice la Biblia en el libro de Romanos 14, versículo 11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14, 11. Pero este versículo es un versículo, ¿verdad? Parafraseado o dicho por Pablo de las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice la Biblia, Isaías 45, 23, Isaías 45, 23, dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Vemos en la conexión de Salmos, de Romanos, de Isaías 45, y es interesante cómo Isaías nos narra mucho, ¿verdad?, acerca del reinado milenial, el reinado del Mesías. Sería bueno, hermanos y hermanas, que empezáramos a vivir de esta manera. Nos habla, como hemos mencionado algunas veces, ¿verdad?, que este reinado será hecho con, nos habla acerca de que ese reinado será hecho con sus mandamientos, bajo las reglas que Él ha puesto, con su ley, su Torah, sus mandamientos. Nos habla de que Él reinará de esa manera. La pregunta es, ¿por qué no podemos empezar desde ahora? ¿Por qué no podemos empezar desde ahora? Recordamos que Isaías nos enseña, ¿verdad?, por ejemplo, de que en el tiempo milenial las naciones subirán a la ciudad y subirán a adorar. Por ejemplo, dice que subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo. La pregunta es, ¿por qué no podríamos empezar desde ahora? ¿Por qué esperar hasta que llegue el tiempo que el Señor venga, que Él regrese, y que podamos y que tengamos que empezar a aprender a hacer, ¿verdad?, lo que debemos hacer desde ahora? Ahora, recordamos que el enfoque de todas las cosas siempre es el Señor Jesucristo. Cada vez que hagamos algo, hagámoslo en su nombre, hagámoslo para su gloria, hagámoslo recordando que Él es el centro de todas las cosas. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice la Biblia, Miqueas 4:2, e igualmente lo dice Isaías 2:3, dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, podemos, hermanos, empezar a vivir de una manera que agrade a Dios, sí, y deberíamos de hacerlo. Deberíamos de empezar a vivir practicando, entrenando y haciendo lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque en el tiempo milenial estaremos sirviéndole a Él de esa manera. Debemos de vivir una vida que esté lejos del pecado, que estemos alertas, tratando de hacer fuera todo el pecado de nuestras vidas. ¿Para qué? Para agradarle cuando Él venga. Debemos de predicar su palabra, predicar su evangelio. ¿Por qué? Porque queremos, ¿verdad?, extender su reino para que cuando Él venga, ¿verdad?, podamos tener, ¿verdad?, estos galardones de los cuales la palabra de Dios nos habla. Versículos 12, 13 y 14 dice: porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Estamos una vez más en el Salmo 72. Versículo 13 dice: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. El tiempo casi está terminando y no voy a explicar mucho, pero esto nos habla de lo que Él es, de lo que este rey que va a reinar en este reino milenial, de lo que Él es. Él es salvación. Recordamos que el nombre del Mesías, el Jesús, el Señor Jesucristo, su nombre en hebreo es Yeshua, ¿verdad? Y esto significa Jehová salva o salvación de Jehová. Si vemos en el Antiguo Testamento, parece que lo mencioné hace 2-3 semanas, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña que Jehová es salvación, que Jehová salva, que Él nos da su salvación, la palabra que utiliza ahí en hebreo es Yeshua. Él es Yeshua, Él nos dará su Yeshua, Él es salvación. La salvación de Jehová es Yeshua. Entonces, cuando vemos y recordamos su nombre, el significado de la palabra Yeshua o su nombre en hebreo significa salvación. Él es la salvación de Jehová. Y nos dice en este salmo claramente y muchas veces que Él es salvación. Entonces, prácticamente cuando leemos estos 3 versículos y hablamos, por ejemplo, que Él librará, que Él es salvación, que Él salvará, Él nos está diciendo literalmente, ¿verdad?, que Él, que Jesús o Yeshua, ¿verdad?, Él es la salvación. Él nos trae salvación.
en este tiempo, primeramente, de la condenación eterna, y Él es la salvación, ¿verdad? En el tiempo milenial. Él es el autor de este precioso regalo a través de su sacrificio. Recibimos la vida eterna de parte de nuestro Padre a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Los últimos versículos nos enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, versículo 15, 16 y 17, nos enseñan puntos muy interesantes. Dice, vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Nos dice que florecerán, los de la ciudad florecerán. Nos habla que su nombre es para siempre. Nos habla, ¿verdad?, que en él serán benditas todas las naciones. Y nos habla acerca de que será llamado bienaventurado. Entonces nos da muchos pequeños puntos, pero muy interesantes, acerca de lo que el Señor Jesucristo es y aún lo que Él será, ¿verdad?, en ese tiempo. Mire cuántas bendiciones vamos a recibir bajo su venida. Anhelamos su venida, ¿verdad?, y debemos de hacerlo. Pero mientras esperamos su venida, busquemos acercarnos más a Él. Busquemos acercarnos más a sus mandamientos eternos. Hagamos a un lado todo lo que Él ha dicho que no y acerquémonos a lo que Él nos ha dicho. Háganlo. Hagámoslo todo en su memoria. Hagámoslo todo en su nombre. En el nombre de nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Aquel que reinará, como dice Apocalipsis, que será la lumbrera, el Cordero, y Dios será quien la ilumina. Entonces vivamos honrando, ¿verdad?, a este Rey, el Señor Jesucristo. A veces, ¿verdad?, no tiene sentido para nosotros el leer ciertas cosas y decir, ¿por qué yo tengo que hacer estas cosas? Yo, por ejemplo, tengo un pequeñito ejemplo, ¿verdad?, que hacemos en nuestra casa, ¿verdad? Es como padre, por ejemplo, yo tengo reglas, usted como padre tal vez o madre tiene sus reglas, y a veces para nuestros hijos las reglas que les ponemos no tienen sentido. Por ejemplo, yo mando a mis hijas, porque son pequeñas, todas las 5 van a dormir a las 8. Cuando ellas están muy cansadas del día, para ellas es muy refrescante el decir, ya me voy a dormir a las 8. ¡Wow! Necesito dormir. Qué bueno que voy a las 8. Pero hay días en que tienen muchas energías y el ir a dormir a las 8 es muy difícil. Y tal vez en sus mentes será, ay, ¿por qué tengo que dormir a las 8? ¿Verdad? Y tal vez es un contraste. Pero muchas veces podrá ser que no entiendan. Muchas veces sí lo entiendan. Pero de igual manera, lo entiendan o no, ¿verdad?, las reglas son necesarias. E igualmente con nosotros sucede tal vez de esta manera. Muchas veces leemos la Biblia y no entendemos tal vez lo profundo de sus reglas, tal vez el por qué Él me pide ciertas cosas. Pero recuerde siempre, todo lo que está escrito en sus mandamientos, todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, aún suene fácil, aún suene difícil, aún a veces sea complaciente y a veces no lo sea para nuestra carne, recordamos que sus mandamientos son eternos y son buenos y son sabios porque vienen de la mente y del corazón de Dios. Dice versículo 18, y con eso termino, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Interesante que termina hablando de Dios, Jehová Dios. Bendito Jehová Dios. Y pero estaba hablando acerca de un rey. Y ahora nos habla de que bendito sea Dios. Y eso nos recuerda, ¿verdad, hermanos?, que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, es enviado de Dios. Él viene de Dios, Él es en Dios y Él es uno con Dios. Y podemos recordar que es la manifestación de Dios en la tierra, hecha carne. Exaltemos el nombre del Señor Jesucristo, su nombre en hebreo Yeshua. Usemos, ¿verdad?, su nombre, primeramente para que las naciones puedan conocerlo. Aquí en Tailandia realmente decir Dios no tiene mucho beneficio, porque para la gente la palabra Dios no significa realmente lo que para mí significa. Entonces estoy enseñando a la gente a usar o a conocer el nombre de Dios. ¿Cuál es su nombre? Y es algo que tenemos que dar a conocer, el nombre de Dios. E igualmente, ¿verdad?, claramente recordamos que debemos hacerlo a través de la predicación del Evangelio. Hablemos y prediquemos y proclamemos su nombre, su plan de salvación. Proclamemos
su gloria, proclamemos su misericordia, su amor, proclamemos lo que Él es y lo que Él vendrá a hacer más adelante, y exaltemos su nombre, porque bendito es Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Qué maravilloso salmo. Nos recuerda acerca de este rey que vendrá una vez más, el Señor Jesucristo. Y nos recuerda, ¿verdad?, que Él va a traer paz, pero que Él quiere darnos esa paz desde ahora. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos y hermanas? Recordando que este reinado viene pronto. ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo para engrandecer su reino? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida, que es este tabernáculo en el cual Él está morando, para hacer un tabernáculo que le agrade, para hacer una casa donde Él habite de una manera que Él quiere habitar? Recordemos, hermanos, que no nada más se trata de regocijarnos en la promesa de que Él va a venir y de que Él va a reinar y de que todas rodillas se doblarán ante Él, pero tenemos que vivir bajo sus mandamientos si realmente estamos agradecidos de que Él ha prometido lo que Él ha prometido. Y bueno, hermanos, estamos terminando. Les damos muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos escuchado. En verdad agradecemos mucho de todo corazón que haya escuchado el programa La Verdad que te hace libre, y les invitamos una vez más, si usted quiere todavía mandar un mensaje, probablemente ya estamos a tiempo, mándenos un saludito, un mensaje, y díganos, ¿verdad?, si tiene una petición de oración o simplemente, ¿verdad?, quiere mandar un saludo o hacer alguna pregunta. Estamos para servirle. Y bueno, hermanos, muchísimas gracias. Mi tiempo se ha terminado. El hermano Gerardo continúa. Y les damos gracias, hermanos y hermanas, por habernos escuchado en el programa La Verdad que te hace libre, donde el único propósito es recordar y escudriñar la verdad que Él nos ha dejado, que nos trae libertad. Gracias por su tiempo, amados hermanos y hermanas. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga, y estaremos primeramente, nuestro Padre, escuchándonos, el siguiente martes a la misma hora en el programa La Verdad que te hace libre. Les mandamos un saludo, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga.